Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide con la reserva presentada por la compañera, la diputada Carla Yuritsi. El cambio que se propone no es un tema sistemático, sino tiene un sentido profundo desde la óptica legislativa, de justicia y amplias consecuencias jurídicas. Al respecto, es oportuno mencionar que el artículo 1 de la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A partir de lo anterior, cabe apuntar que México firmó el convenio por el que no prescriben los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad el 3 de julio de 1969 y lo ratificó el 15 de marzo del 2002. Tras la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, todas las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país son parte integral de la Constitución y por ende son aplicables sin matices. En este contexto, es importante recordar que los crímenes de lesa humanidad no gradúan la intensidad ni se agravan por el número de víctimas. Tanto para la ONU como para la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, las condiciones que determinan son que se haya privado a una persona de libertad en cualquier forma, que esa privación de libertad haya sido ejecutada por agentes del Estado o grupos de personas que actúan con autorización o apoyo, entre otras. En virtud del anterior, consideramos que la propuesta es armónica, da cabal cumplimiento a uno de los compromisos internacionales de los que México es parte, pero también apoyamos la propuesta por razones de principios políticos. Para el Partido del Trabajo, la desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social, en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y la lucha armada que adquirió una dimensión particular durante la Guerra Sucia y posteriormente en la mal llamada Guerra contra el Narcotráfico, que inició en el 2006, la cual desató el fenómeno de desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policíacas ligadas al crimen organizado. México acumuló cifras alarmantes de asesinatos, actos de tortura y desapariciones forzadas, cuando en 2006, desde el Ejecutivo Federal se puso en marcha una estrategia de guerra contra las drogas que dio continuidad a la siguiente administración. Ello provocó una escalada de violencia en el país sin precedentes que produjo un número indeterminado de víctimas directas e indirectas. Estos crímenes constituyeron crímenes de lesa humanidad, ya que regiones del país se presentaron elementos suficientes para afirmar que se cometieron de manera consensuada, generalizada y en ocasiones sistemáticas en contra de la población civil. Afortunadamente ahora estamos en el camino de saber lo que ocurrió con los desaparecidos. El Estado mexicano pasó de la negación sistemática de los hechos, como se hacía anteriormente, a su reconocimiento pleno, lo que marca un punto de inflexión y de cambio sustantivo de la política. En el Partido del Trabajo reconocemos que fue el inicio de este gobierno cuando el Estado se abrió plenamente al escrutinio y a la fiscalización internacional que antes se había negado, y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos que se encontraba en nuestro país. También consideramos que desde la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura es posible coadyuvar a fin de armonizar y actualizar y subsanar muchas de esas omisiones, así como dar seguimiento y atención a las recomendaciones que han hecho los mecanismos internacionales en materia de atención y prevención para la desaparición forzada y en derechos humanos. La reciente aprobación a la reforma por la que se crea el Centro Nacional de Identificación Humana es un ejemplo del compromiso que tenemos todas y todos y cada uno de los que integramos esta comisión. Por eso votaremos a favor de la reserva, por un compromiso con la verdad, con la justicia y sobre todo con el respeto, con el respaldo y solidaridad para las víctimas y sus familias. Compañeras y compañeros diputados, los convoco a acompañar con su voto favorable la propuesta de reserva que nos presenta nuestra compañera diputada. Es cuanta, diputada presidenta.